Este pasado 24 de marzo, Hasbro Pulse cerró exitosamente su campaña para financiar el Lio Kaiser de Transformers Victory. Este Combiner será una figura exclusiva para todos aquellos afortunados que lograron hacer sus preórdenes a tiempo. Sin embargo, este Transformer no es el único personaje de la serie de Victory en ser una figura exclusiva o difícil de conseguir. En años pasados, Victory Saber y Deathsaurus se vendieron bajo la misma modalidad de HasLab. Por otro lado, Dino King o Monstructor, como se le conoció en Latinoamérica, fue un set exclusivo del Hasbro Pulse Con 2024, y Galaxy Shuttle, que originalmente salió para la sublínea Velocitron de Transformers Legacy, habría mantenido su estatus de figura cotizada de no ser porque Hasbro lo volvió a relanzar para la última oleada de Transformers Legacy United. Lo que nos lleva a la pregunta de este video: ¿por qué las figuras de Transformers Victory son exclusivas y tan costosas? Primero debo aclarar que ni Hasbro ni Takara han dado alguna declaración oficial sobre esta incógnita. Sin embargo, tras haber realizado una investigación sobre el tema, me di cuenta que la explicación es mucho más compleja de lo que aparenta. Y para entenderla debemos remontarnos a la década de los 80s. En 1986, época en que los Transformers se encontraban en la cúspide de su popularidad, Takara, la contraparte de Hasbro en Japón, se había enterado que Marvel Productions, uno de los estudios de animación y coproductor de la serie original de Transformers, estaba en planes de dejar de producir la tan aclamada serie, concluyendo las aventuras de los Transformers con 3 temporadas y una película animada, por lo que inmediatamente Takara, en un intento de mantener el interés del público por los Transformers, comisionó a Toei Animation, casa animadora de la popular franquicia de Dragon Ball, la creación de una nueva serie animada. Sin embargo, lo que desconocía Takara en aquel entonces es que Marvel Productions se iba a retractar de su decisión y continuaría la historia de los Transformers con una 4ª temporada de 3 episodios, conocida como The Rebirth o El Renacimiento para Latinoamérica. De ahí tendríamos el nacimiento de Transformers Headmasters, la cual sería una serie secuela a la 3ª temporada de la caricatura original de Transformers. Para Headmasters, los eventos de la 4ª temporada serían ignorados completamente, más que nada porque Takara y Toei desconocían su existencia, por lo que personajes como Fortress Maximus, Scorponok y los propios Headmasters tendrían 2 orígenes diferentes en ambas partes del mundo. Headmasters resultó ser una serie bastante redituable para Takara, por lo que naturalmente seguiría financiando y produciendo más series de Transformers. De ahí es que nacieron los animes de Master Force, Victory, el OVA de Zone y unos cuantos mangas para la franquicia. Desafortunadamente, estos animes no tendrían la misma distribución global que sí tuvo la serie original, por lo que la mayoría de los nuevos personajes presentados en estas series y sus correspondientes juguetes se mantendrían como figuras exclusivas para el mercado asiático. La serie más afectada por esta pésima distribución sería Transformers Victory, sobre todo en Estados Unidos, ya que ni sus episodios ni sus figuras llegarían a ese país, por lo que sus habitantes desconocerían casi en su totalidad la existencia de esta serie, junto con sus personajes. Curiosamente, para el resto del mundo, la historia es muy diferente. En Latinoamérica, Transformers Victory sí sería traducida y transmitida para la televisión abierta. Para el mercado europeo, varios de los nuevos moldes producidos para Victory serían retomados. Los Brainmasters y Braced Force serían remoldeados y repintados en los Motorbators y Rescue Force respectivamente. Estos serían vendidos sin los accesorios necesarios para crear a los Combiners, y en sus respectivos instructivos se omitiría esta cualidad. Aún sin lo anterior, las figuras podrían combinarse en robots bastante chistosos. Y para colmo, en Italia, Galaxy Shuttle sería vendido como parte de la línea original de Transformers. Por lo que al hablar de Victory, nos referimos a una serie que en la década de los 80s era medianamente conocida por el fandom, a excepción de quienes habitaban en Estados Unidos, puesto que ellos desconocían en su totalidad este producto. Desde esta época nos es posible comprender por qué Transformers Victory no era tan popular para los fanáticos de ese país, y uno podría imaginar que solo fue conocido gracias a la globalización del internet. Pero ese no es el caso.
ya que las series japonesas de Transformers Headmasters, Master Force y Victory llegarían a distribuirse años más tarde en formato VHS. Lamentablemente, el doblaje de estas series no estaría a cargo de quienes dieron sus voces a los Transformers en la serie original. Por el contrario, serían doblados al inglés por la compañía Omni Productions, quienes al desconocer el lore de la franquicia terminarían cambiándole el nombre a varios personajes objetos importantes, como por ejemplo, Blaster sería renombrado como Billy, Sound Blaster como Nuevo Soundwave y la matriz de liderazgo sería adaptada como The Power Pack, entre muchas otras incoherencias con el material original. El tema del doblaje de Omni Productions es bastante largo y complejo como para abarcarlo en este video, pero en resumen, ellos fueron parcialmente responsables de que los estadounidenses no vieran con buenos ojos las series japonesas de Transformers. Pero el tema con Transformers Victory no acabaría aquí, ya que la serie seguiría siendo bien recordada por el fandom japonés, y Takara, al estar consciente de ello, continuaría lanzando mercancía y figuras de la serie para mantener vivo el interés y gusto de sus consumidores. Con el pasar de los años, Hasbro y Occidente parecían haberse olvidado por completo de Transformers Victory, pero entre sus líneas de juguetes llegaron a producirse figuras que compartían bastantes características con los personajes de esa serie. Por ejemplo, Wing Saber de la serie Transformers Energon tenía un diseño que mezclaba elementos de Predaking de G1 y de Star Saber de Victory. Y hablando sobre Energon, en esta serie la mayoría de los Autobots podían combinarse entre ellos para formar la parte superior o inferior de un robot más grande, tal cual lo podían hacer los miembros del equipo Multiforce de Transformers Victory. Sin embargo, aunque estas figuras eran homenajes directos a Transformers Victory, no eran tal cual los personajes vistos en la serie, y aquellas figuras que sí eran una representación de los personajes pecaban de ser exclusivas de convenciones o formaban parte de líneas japonesas que ni de chiste eran comercializadas fuera de su país. Para el año 2010, Hasbro liberó la línea de Transformers Generations, cuyo enfoque consistía en crear figuras nuevas para los personajes originales de la caricatura de los 80s. Sin embargo, en una de sus tantas oleadas sería liberado Black Shadow, que era una representación del personaje del mismo nombre visto por primera vez en Transformers Victory. A diferencia de otras figuras actualizadas de Victory, Black Shadow se vendió como una figura regular, sin ningún tipo de exclusividad, aunque hay que aclarar que era un remoldeado de la figura de Thunderwing, personaje que era considerablemente más popular para los estadounidenses. Curiosamente, años más tarde, en Transformers Titans Return, Black Shadow volvería a formar parte de esta línea, siendo una vez más un remoldeado de otra figura, esta vez del molde de Overlord. Lo llamativo es que Black Shadow ni siquiera forma parte de la lista de los personajes más importantes o recurrentes de Victory, y a decir verdad, solo apareció en un solo episodio en toda la serie. Irónicamente, Star Saber, el Transformer más popular de Victory, no era tomado en cuenta por Hasbro ni por sus consumidores, pero aún con esta desventaja, logró conseguir una figura para la línea Masterpiece en el año 2015, aunque hay que aclarar que esto solo fue posible gracias a que 2 años antes Takara Tomy había realizado una encuesta a los consumidores japoneses para que votaran por el próximo Masterpiece, y siendo Star Saber un Transformer bastante popular y querido en ese lado del charco, era natural que ganara el primer lugar. Años más tarde, en Estados Unidos, Hasbro realizaría una dinámica para escoger al siguiente Prime de la línea Power of the Primes. En esta encuesta participarían Hound, Arcee, Ultra Magnus, Megatron, Shockwave, Optimus Primal, una maldad desconocida, que en realidad era Deathsaurus, y Star Saber. Lamentablemente para los fanáticos de Victory, quien ganaría esta dinámica sería un mexicano, Optimus Primitivo, que a los pocos meses de haber sido declarado ganador, recibiría una figura completamente nueva para la línea de Power of the Primes, además de que también tuvo una participación en la serie animada del mismo nombre. Por el lado de las series, películas y ficción en general, los personajes de Victory han sido relegados casi en su totalidad. Por ejemplo, en ninguna de las películas live action existe algún personaje que comparta nombre o características notables con algunos de los personajes de Victory. En las caricaturas es casi lo mismo,
salvo por algunas notables excepciones que más bien rendían un homenaje a estos personajes. Afortunadamente, en los cómics de IDW, algunos de los personajes de Victory fueron integrados a sus historias. Lamentablemente, muchos de ellos desempeñaron papeles menores o irrelevantes para la trama. Derek J. Wyatt, director de arte y co-creador de Transformers Animated, intentó integrar a varios miembros del staff de Victory en su ficción, pero sus apariciones quedaron limitadas en los almanaques de la Chispa Suprema, que salieron años después de que se canceló la serie. Con estos antecedentes, es fácil entender por qué Hasbro no había visto con buenos ojos a la franquicia de Victory en años anteriores. Pero tampoco es como que la dejara en el olvido absoluto, pues como ya he mencionado, muchas figuras que Hasbro llegó a sacar de esta saga fueron exclusivas de convenciones o pertenecían a paquetes difíciles de conseguir, y en su mayoría, si no es que todos, eran repintados o remoldeados de figuras preexistentes. Por otro lado, si Hasbro o Takara intentaran sacar moldes nuevos para los personajes de Victory en líneas regulares como Legacy o Age of the Primes, las compañías se enfrentarían ante un gran problema, y es que los personajes de esta serie son tan únicos en su diseño y gimmicks que sería casi imposible reutilizarlos en otros personajes. Y es que, aunque le duela a los fanáticos y coleccionistas, la creación de los repintados y remoldeados tienden a aligerar los costos de producción que se requieren para la creación de moldes nuevos. Por ello, es que Dino King y Galaxy Shuttle fueron mucho más accesibles que Victory Saber o Death Saurus, porque se trataban de repintados de moldes preexistentes. Dada la baja popularidad global de Victory y los diseños únicos de sus personajes, se puede entender por qué Hasbro y Takara han optado por sacar sus nuevas figuras como exclusivas de HasLab. Aunque con ello no quiero justificar a las compañías, porque honestamente estamos hablando de figuras tan costosas que al menos en México llegan a costar casi lo mismo, si no es que más, que el salario mínimo mensual de una persona. Y aunque en mi situación he logrado conseguir a la mayoría de los HasLabs de Transformers que se han anunciado, a excepción de Unicron, debo confesar que pude preordenar a Laio Kaiser a base de una serie monumental de sacrificios, que no pienso contar en este video. Sin embargo, aun si mis ingresos aumentaran en los siguientes años, no me veo gastando una cantidad igual o mayor a la de Laio Kaiser por otro HasLab, incluso si se tratara de Rod Caesar. Porque hablando con honestidad, por muy llamativa o única que sea una figura coleccionable, no amerita ningún descuido personal, o en mi caso sacrificios, para conseguirla. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado mi investigación, no olvides dejarme un me gusta o compartir este video, y si tú crees que existe otra razón por la que los Transformers de Victory sean tan costosos, no dudes en compartirla en la caja de comentarios. Este es The Benson y me despido. Hasta la próxima.